Noam Chomsky, profesor emérito de la Universidad de Massachusetts de Filosofía y Lingüística, dijo lo siguiente: si Dios se comportara de la misma manera que en el Antiguo Testamento, sería considerado el peor criminal de la historia. Con estas palabras comenzamos el tercer tema, acerca del que ha sido homicida desde el principio. Sonaría lógico decir que Dios es el bueno y Satanás es el malo. Es lo que cualquier cristiano coherente pensaría. Sin embargo, al poco profundizar, nos contradecimos. Si yo les pregunto, ¿es bueno asesinar? ¿Es bueno matar? La mayoría me diría, no, no es bueno. Entonces luego yo les pregunto, ¿quién ha matado a más personas? ¿Satanás o Dios? Y muchos, por ignorancia, responderían, evidentemente Satanás. Pero si hacemos las cuentas, Dios, según la creencia popular cristiana, vendría a ser el mayor asesino de todos los tiempos. Y la pregunta es, ¿eso es bueno o es malo? Ya me habían respondido que es malo. Entonces, ¿quién es el bueno? ¿Dios o Satanás? Insistirían en decir que es Dios. Entonces hay algo aquí que es incongruente y que hay que resolver, ¿verdad? Juan 8:44. Jesús les está hablando a los fariseos y les dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Esto no porque hayan sido engendrados, ni que literalmente el diablo los haya creado, ni que le pertenezcan al diablo, sino porque antiguamente este era un modismo que se utilizaba, por ejemplo, para denotar que alguien era de un carácter muy estruendoso, se les llamaba Boanerges, hijos del trueno. Para denotar que alguien era perteneciente al reino celestial, se le decía el hijo de Dios. Era equivalente a decirle Dios. Si alguien decía que pertenece a la humanidad, se le llamaba el hijo del hombre. De una forma muy interesante lo utilizaba Jesús. Hijos de sabiduría, hijos de ira, etcétera, etcétera. O sea, está relacionado con el carácter de la persona. Cuando se refiere a hijos de ira, Pablo se está refiriendo a personas que son muy, muy rápidas para enojarse, para enfadarse. A eso se está refiriendo con hijos de ira, que expresan su ira contra las demás personas de forma violenta. Porque es un modismo que usted encontrará por todo el Antiguo y Nuevo Testamento referente a hijos. No son hijos literalmente, sino denotan el carácter. Por ejemplo, Jesús dice, sed buenos con los que os persiguen, orad por los que os maldicen, etcétera, etcétera, para que seáis hijos de vuestro Padre, que hace salir su sol sobre justos e injustos. Todos ya son hijos de Dios, o sea, Él es Dios y Padre de todos. Está por sobre todos fuimos creados por Él. Pero, ¿cómo uno pasa a ser hijo en ese sentido? Pues en el modismo hebreo pasa a ser hijo al parecerse en carácter a este lado de Dios tan hermoso que es bueno con los ingratos e injustos. En tal caso Jesús les dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio. Y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Es decir, ellos procuraban matar a Jesús. Y Jesús les decía, en eso muestran que se están pareciendo en realidad al que ha sido homicida desde un mismo principio. ¿Se dan cuenta? Otra razón muy interesante es que aquellos que tenían una imagen de Dios, como Jesús lo dice, como vuestro padre, el diablo, ellos en realidad creen que adoran a Dios. Se ofenden evidentemente, como cualquiera que le digan que en realidad estás teniendo como padre a ese padre que tú dices tener, estás teniendo al diablo mismo. Jesús dice esto a los fariseos y uno pensaría, pero ¿por qué lo dice? ¿En qué sentido? Y es efectivamente en el mismo sentido de que es homicida.
Jesús está disociando, está diciendo, mi Padre no es homicida, mi Padre no tiene que ver nada con vuestro Padre, que es homicida desde el principio. Ustedes quieren hacer los deseos de vuestro Padre, yo los de mi Padre. ¿Qué hago yo? Pues yo sano a las personas, yo perdono al que me agrede, al que me ofende, al que me intenta hacer daño. Así es mi Padre, porque yo hago todo lo que veo hacer al Padre. Pero ustedes hacen lo que ven hacer a su Padre. Ustedes tienen un Dios diferente al que tengo yo. Era básicamente lo que les estaba diciendo Jesús. Por eso en Juan 16, del 2 al 3, dice, os expulsarán de las sinagogas. ¿Quiénes tenían el derecho de expulsar de las sinagogas? Pues los mismos fariseos y dirigentes religiosos de la época. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, ahí está el asesinato, pensará que rinde un servicio ¿a quién? A Dios. ¿Se dan cuenta? Porque tienen la imagen de un Dios que mata. Entonces, y harán esto porque no conocen ni al Padre ni a mí. No me conocen ni a mí ni a mi Padre, dice Jesús. Si conocieran al Padre, entenderían que el Padre no mata. Y verían que el Hijo tampoco mata, ni muestra ese tipo de carácter. Pero como ellos tienen una imagen distinta de Dios, un Dios asesino, tal como hoy los cristianos interpretan y los judíos también interpretaban el Antiguo Testamento, viendo que había sido Dios quien había aniquilado a muchas personas. Entonces con esa imagen dicen, bueno, si mato esto a este en nombre de mi Dios, pues estoy haciendo algo bueno. Sin embargo, creer así te lleva a eso, a que tengas completa justificación, porque total, matas en nombre de tu Dios, creyendo que cualquiera que piense diferente a ti o diferente a tu Dios es un peligro para tu clan, para tu grupo. Entonces, tales personas, en ese caso, aquellas personas no conocían a Dios, al Padre de Jesús, no conocían a Jesús. Por eso hacen eso. Mateo 4:6 dice, y el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece con piedra. Bueno, en este sentido no ahondaremos mucho porque nuestro tema no es la tentación, sino ver que la intención, aparte de la tentación, ¿no? Una de las intenciones del diablo era que Cristo literalmente se echara abajo y perdiera la vida. Era asesinarlo. Mateo 5, 43 al 45 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu enemigo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora Jesús empieza a cambiar las cosas de la idea que de Dios que se tenía en el Antiguo Testamento, o los mandatos que él había dado. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo tú puedes asesinar en nombre de Dios si Dios te está diciendo, ama a tu enemigo? ¿Te das cuenta? ¿Cómo pone en jaque esta idea? Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. ¿Cómo es el Padre? Es así, tal cual. Que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Ahora, hablando de los dirigentes religiosos, Juan 10, del 10 al 11 dice, porque Jesús había dicho, todos los que antes de mí vinieron eran ladrones y salteadores. Ahora dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, que son las características de su padre el diablo. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. A tal punto que el buen pastor eligió ser crucificado antes que hacer daño a alguna de sus ovejas. Lo más lógico es que Dios reaccionara con fuerza, con violencia, y sin embargo ahí estaba Dios, manso y humilde, poniendo la otra mejilla frente a los que lo asesinaban, a los ladrones, y los perdonó. Ese es el carácter de Jesús. Así mostró al Padre. Por eso no tenemos ninguna duda en decir que el Padre no mata a nadie, ni que Jesús
Nunca mató a nadie. Porque esa es la esencia. Una de las principales características era que en esas tinieblas de un Dios pagano al que adoraban, se revelara la verdadera imagen de Dios en Jesús. Un buen pastor su vida da por sus ovejas, no sacrifica a las ovejas, que de hecho es la palabra griega que ahí aparece para matar. Dios no sacrifica a las ovejas, su vida da por ellas, no las destruye. ¿Okay? Apocalipsis 9:11. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, destrucción, y en griego se llama Apolión, destructor. Entonces, de alguna forma, el libro de Apocalipsis, con todos sus símbolos y misterios, nos está mostrando que hay un ángel, el ángel del abismo, en un sentido simbólico, probablemente, pero descubriendo el sentido que tiene, pues significa destrucción o el destructor. Ahora, si rastreamos esta palabra, el destructor, nos encontramos en la concordancia Strong con la referencia de también serpiente. Y nos lleva también a 1 Corintios 10:10. Y allí dice, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Luego habla de las serpientes. Así que, hablando de los eventos que ocurrieron en el Antiguo Testamento que fueron escritos para nuestras enseñanzas, se nos dice que el que destruyó a muchas de las personas que estuvieron allí, que perecieron, no fue Dios, sino el destructor, que se lo identifica como el ángel del abismo, no como Jesús, ni como al Padre Celestial. Primera de Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Se fijan el paralelo? Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque me quieren matar, ya que él ha sido homicida desde el principio. Caín era del maligno, ¿por qué? Porque mató a su hermano. O sea, todo lo que venga y sea identificado como muerte o daño hacia otro, viene exclusivamente del maligno, del diablo. Mateo 23:34. Por tanto, mirad, yo os envío profetas, sabios y escribas. De ellos, a unos los mataréis y crucificaréis. A otros azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. Ahora, está hablando a los dirigentes principales de Jerusalén y le dice que sobre ellos recaerá toda esa sangre que ha sido derramada en la tierra. Ahora en Apocalipsis se nos identifica a una mujer ramera, Babilonia, y si ustedes ven otros estudios que tenemos, van a ver que la mayoría de sus características están relacionadas con Jerusalén. Y, por supuesto, una de ellas es esta. Como dice Apocalipsis 18:24, en ella, Babilonia, en Jerusalén, se halló la sangre de los profetas, lo que decía Jesús, de los santos y todos los que han sido muertos en la tierra. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. Si todos los que han sido muertos, asesinados en la tierra, la sangre se halla en ese espíritu de persecución, porque no vamos a decir que a Abel lo mataron los fariseos o los judíos, pero Jesús les dice que la culpa de él también recae sobre ellos. ¿Por qué? Porque son participantes del mismo espíritu homicida que el que poseía su padre el diablo en un principio. Tanto Caín, que era del maligno, y ellos que buscaban matar a Jesús. De alguna forma colman la copa de culpa, de asesinato. Sobre toda la tierra recae la sangre de todos los que ha sido derramado sobre la tierra, sobre Babilonia, que es más que Jerusalén, que es más que un reino, que es más que una ciudad, que es mucho más que eso.
Aunque literalmente se interprete como Jerusalén, en sentido espiritual Babilonia es un sistema de odio hacia el hermano, ya que está basado en méritos, en obras, ¿okay? De ser yo el favorito, como la parábola del hijo pródigo. Saben que, según la ley, si un hijo era contumaz, el hijo mayor también podría haber tomado una piedra y haberle quitado la vida. El padre también sabía que los siervos, según la ley, podían ir y quitarle la vida, apedrearlo en la puerta, los ancianos, al hijo contumaz. Por eso el padre corre, y así es nuestro padre. Nos abraza. No tiene nada que ver con la muerte de nadie. Así que si toda esa muerte recae sobre ese tipo de espíritu de confusión, tan confuso que muchos hoy en día todavía le siguen atribuyendo esas muertes a Dios. No me refiero solo a la de Abel, sino a todos los que han sido derramados sobre la tierra. Se le atribuye todavía a Dios. Por muchos. Así que, si recae sobre Babilonia, ¿cuál es el cómputo para Dios? Dios no le ha quitado la vida a nadie. Dios no tiene las manos manchadas de sangre. D.L. Moody, voy a citar a algunos autores a continuación, que dicen cosas muy interesantes. La crueldad es el atributo distintivo de Satanás. Es el negativo exacto del amor de Dios. Billy Graham. Satanás no tiene el poder de crear, solo tiene el poder de destruir lo que Dios ha creado. A.W. Tozer. El maligno se deleita en sembrar discordia y destrucción en la vida de las personas, mientras que Dios es el autor de la vida y la fuente de todo lo bueno y puro. Charles Stanley. El enemigo de nuestras almas se esfuerza por distorsionar la naturaleza y los atributos de Dios, presentándolos como el autor del mal, cuando en la realidad es Satanás quien busca dañar y destruir. ¿Se fijan? Busca distorsionar la naturaleza y los atributos de Dios, presentándolo como el autor del mal. En tal caso, ha hecho un muy buen trabajo a lo largo del Antiguo Testamento, engañando a los judíos y hoy a los cristianos, que son portadores del mensaje del Evangelio, que también hacen que los no creyentes piensen, con su idea torcida de Dios, que piensen que Dios ha sido el asesino en la antigüedad. Así que tanto no creyentes se dicen, y ese Dios me quieren mostrar. Y los cristianos parados firmes ahí, diciendo, no, que fue justo, y si tú no crees en Él, también te va a matar. Por favor, dejémonos de cuentos, vamos a estudiar esto de forma seria, y les aseguro que Jesús es la clave a todo esto. Puede que por mucho tiempo nos hayan vendido este cuento de Dios, pero Jesús mostró una imagen totalmente distinta. Satanás, creo que hoy en día tiene menos que ver con este engaño que cualquier cosa. Él ya tuvo su parte. Los reinos pasaron a ser de Cristo en la cruz. Él fue atado y fue echado, fue lanzado fuera. Jesús lo dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será lanzado fuera. Así que no hay una serpiente a la cual echarle la culpa de esto. Somos nosotros quienes tenemos que cambiar esta imagen de Dios y mostrar al mundo la imagen del Dios que mostró Jesús. Porque esa era la labor de Jesús, y si queremos hacer una buena labor como discípulos, tenemos que seguir la antorcha que dejó Jesús de mostrar cómo era el Padre, sin mancharlo con fariseísmos y con doctrinas de hombres como lo hacían aquellos. Esto es lo importante, porque si tú tienes la imagen correcta de Dios, serás un cristiano que ame a su hermano, imperfectamente tal vez, pero su amor se perfeccionará en ti. Pero si tú tienes la imagen de un Dios vengativo, de un Dios que
el que te la hace a ti, ya tu Dios se la va a cobrar. Entonces, ¿qué clase de cristiano vas a ser? ¿Cuánto perdón vas a tener en ti? No, ni siquiera vas a considerar perdonar a tu enemigo, porque tienes todavía un Dios que te dice, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. De la boca para afuera hablamos de esto, pero no tenemos al Dios de amor. Ese es el problema. De la boca para afuera decimos, tenemos que amar a nuestros hermanos, a nuestros enemigos, pero no tenemos al Dios que ama a sus enemigos. Los invito a creer en ese Dios. En última instancia, me cito a mí mismo. En última instancia, el chivo expiatorio, la serpiente, no es el responsable principal de la muerte de nuestros hermanos y de Jesús, sino nosotros. En última instancia, no le sigamos echando la culpa a la serpiente, porque somos nosotros en quienes ha nacido esa intención también homicida. Nosotros lo pusimos en una cruz a Jesús. Aunque él pudo haber ayudado a un montón de espíritus, nosotros lo pusimos en una cruz. Solo entender cómo es Dios cambiará las cosas cuando Él venga. No lo volveremos a poner en una cruz. Esa es mi intención, ese es el propósito de por lo menos mi ministerio, y te invito a unirte si deseas unirte. Gracias por estar viendo esta presentación. Los invito a suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún tema de esta serie. Estudiaremos historia por historia del Antiguo Testamento, así nos lleve el tiempo que nos lleve, en esta serie la nueva serpiente escondida. De forma más breve, ahora se me ha ido un poquito la hora, así que ya les dejo algunos videitos por aquí, y un abrazo a todos, un beso, que estén muy bien, suscríbanse al canal, Reconcilia TV, compartan este video para alguien que crean que le pueda hacer. Un abrazo, bendiciones para todos.